salitre, el oro blanco, el mineral que por siglos era sinónimo de Chile. Era sinónimo de condiciones laborales durísimas, hoy inaceptables. Era sinónimo de ganancias infinitas, pero también sinónimo de un fracaso económico y político. Salitre mostró que la minería debería ser más que extraer minerales. Minería requiere un concepto integral político, un concepto económico sostenible, un modelo económico basado al bienestar del país, buscando nuevas tecnologías y logrando un equilibrio entre intereses externas e internas. Vamos a visitar algunas verdaderas salitreras, o mejor dicho, de qué se quedó de ellas. Bien, aquí la otra salitrera, una segunda, la Severin o la República, ¿no? Tienen otros nombres, ¿no? Igual, más o menos, todavía visible, tenía instalaciones bastante importantes, hasta canal o conducto de agua, ¿no? Entonces vamos a ver eso un poco más de la cercanía. No voy con el auto porque chusca o el suelo está muy blando, entonces un par de metros vamos a caminar. Igual es más bonito. Hay instalaciones, claro, son antiguos. Eso se nota. ¿No? También hay varias etapas, ladrillos de adobe o de caliche en este caso, ¿no? Y después como cemento, ¿no? Por aquí se ve más de adobe. Vamos a ver. Claro, se nota aquí, por lo menos estas estructuras, otra época. Y ahí vemos una máquina, una base de una máquina, mejor dicho. Ahí tenemos escoria. Ah, claro. Ahí tenemos un pozo. Pozo peligroso. Ahí están las bases, claro, para extraer agua. Así simple, claro, ahí se ve cómo peligroso es. El suelo está pasando, ¿no? Ahí están los anclajes. La salitrera Severin o República, ya más grande pero con la típica configuración. Se ubica en una altura de 1816 metros. Son solamente 4 kilómetros a distancia a Catalina de Sur. En un área de 300 por 300 metros se encuentra una gran cantidad de instalaciones. Se puede reconocer todavía un sector lleno de ruinas, pero claramente se puede diferenciar entre las diferentes áreas de la salitrera: la planta, las bases de las máquinas y casas de administración o para los trabajadores. Además, no tan lejos se ve un pozo, todavía con las bases y anclajes de la máquina de bombeo. Ahí tenía una estructura de producción. Algo de una máquina aquí, ¿no? Más o menos grande. Anclajes ahí. Un aislador. Vamos a ver ahí. Ahí tenía un terraplén, algo así tenían ahí. Lleno de escoria y carbón.
tenían una máquina y un sistema de transporte. Sí o sí, nuevamente un ladrillo inglés, yo sospecho, Hennington, probablemente. Otra máquina, grandes máquinas, ¿no? Grandes, ¿no? Se nota eso. Y ahí las estructuras habitacionales. Claro. Eso era para los trabajadores de Salitre, seguramente. Entrada. Eso es impactante. Impresionante este tamaño, las estructuras. Bien, ahí estamos, pozo de la salitrera Severin o República. Claro, son tremendos. Tenía 30 metros, 40 metros, como dice la literatura, tierra agua, ¿no? Pero eso sí es una obra tremenda. La máquina ya no está, pero con las bases podríamos imaginarnos dónde va. La línea de los pozos coincide con el trayecto de un acueducto que interconectó varias salitreras. Según algunas cartas, la oficina Severin tenía conexión de una línea ferrocarril, probablemente coincidente con el camino actual del pozo. Aquí estamos encima del acueducto que conectó Catalina con Altamira y la estación Joaquín Pérez. Lo interesante es, aquí en el cantón salitrero existe una napa de agua en alrededor de 45 metros de profundidad. La máquina de la Severin. O República. Y el pozo. Aquí estamos ya en una salitrera un poco más grande, la Miraflores. Y bueno, vamos a hacer una vueltita por ahí, ¿no? Estoy justamente donde entró la línea férrea. Se nota eso todavía, ¿no? Hay bastante ruinas acá, restos, tortas, ¿no? Y increíble ahí como se ve todavía la entrada de la línea férrea. Vamos a ver al otro lado al primero donde entró. Después vamos a hacer un recorrido ahí, porque eso sí realmente es algo bien espectacular. La salitrera Miraflores ya era una de las grandes instalaciones. Los restos se ubican 3,5 kilómetros al noreste de la oficina Severin o República. Su altitud es 1770 metros, ya un poco más bajo y dentro de la cuenca principal de las salitreras del cantón Taltal. La Miraflores ya era más tecnificada. Se nota muy bien la planta, el crusher, las bateas de cristalización, el campamento y, por cierto, lo más característico, la torta donde botaron el material no deseado.
También existen fichas de la Miraflores. Las fichas solamente tenían valor en la pulpería de la misma oficina. Ese sistema, por si acaso, también tenían algunas minas de cobre y plata en Atacama. Claro, uno de los principios más injustas, más cuestionables en el ambiente laboral de esa época. Lo más interesante es que la oficina Miraflores tenía conexión ferrocarril. Todavía se puede reconocer bien el sector de la estación de trenes. Todavía se nota los andenes, una casa tipo taller y la parte y el sector de la carga de los nitratos. Los terraplenes y cortes indican claramente la ubicación de los trayectos. La línea partió aquí, se conectó con la línea principal cerca de Agua Verde y bajó por Cancha a Taltal. A Taltal son 84 kilómetros. La concesión de esa línea se otorgó en el año 1894. También existió una red ferroviaria de la extracción del caliche. A la boca del crusher todavía se reconoce el acople, un círculo que permitió alimentar a la planta casi en forma automática. Ahí estamos en el sector de carga del salitre. Antiguas botellas ahí. Clavos, claro. Ay, mira. Antigua botella. Muchas. No, vamos a ver ahí al otro sector de la carga y ahí vamos a más al sector industrial. Alguien recolectó las botellas, sean modernas, sean como bases de máquinas seguramente. Ahí está la planta. Eso todavía tiene, algo tiene. Eso es impresionante. La planta. Para lavar seguramente. Bien, ahí estoy en la planta de la salitrera Miraflores. Impresionante. Aquí otro terraplén para el transporte de la producción interno. Ahí vamos a ver, ¿no? Ahí se ve, pero perfecto, una curva hacia aquí donde estoy encima y ahí llega a la planta y ahí va otra curva y vuelve ahí al sector de la extracción. Bien bonito. Una forma realmente eficiente para traer el material a la planta. Ahí estoy caminando encima de este terraplén, que obviamente era diferente, tenía seguramente otra trocha. Hay una vista general de la Miraflor con la torta y al último los cerros de la cordillera con nieve, ¿no? Y ahí tenía ferrocarril, ahí vimos recién el terraplén. Ahora vamos por un corte, por una zanja de ferrocarril. Ja, ahí está la mejor zanja, son dos en realidad. Aquí es una línea, ¿no? Que va por una zanja y ahí está la otra zanja, otra línea tenían ahí, ¿no? Hay como una estación, claro, eso era la estación con algunos desvíos, ¿no? Pero ahí dos líneas continuaron. Ahí se ve bien, ahí estoy justamente, se ve hacia abajo la línea férrea, ladrillos con nombres. Casi un taller ahí, o no sé, ¿no?
Vamos a ver dónde ya van. Todo un paisaje industrial. Hay que siempre recordar eso. Aquí casi nada es natural más. Eran mucha gente que trabajaron. Bueno, ahí se ve bonito la estación, la cancha, casi intacto. Claro, típico. Hay la carga del producto del salitre. Hay la otra. Bien, aquí con mucho viento. Ahí estoy en el sector de la extracción del salitre, aquí en la oficina de Miraflores, y es impresionante todo este sector al fondo está trabajado, retrabajado. Aquí es nada natural, se ve, ¿no? Ahí se ve el sector donde sacaron este horizonte. Aquí seguramente no tan productivo, como estoy muy al sur del distrito, ¿no? Del cantón. Y claro, ahí está. Ahí están los sectores donde... Bien, todavía existe la mítica posada, o antes también bomba de benzina, de Agua Verde, aquí entre Taltal y Antofagasta, o entre Chañaral y Antofagasta, ¿no? Son 240 kilómetros a Antofagasta y 320 a Copiapó. Ahí tengo una buena vuelta, 3 horas, 4 horas a lo menos. Y claro, las distancias aquí son impresionantes. Ahí está, antes, ¿no? Bonito, la posada. Y ahí está la nueva bomba de benzina de Copec. Ya mucho tiempo ahí, ¿no? Agua Verde, el mítico paraje en el medio del desierto. En kilómetro 1147. Entonces faltan solamente 165 kilómetros a Chañaral. Me recuerda los años 1989, donde era la única bomba de benzina con posada y hospedaje. En esa época la Panamericana era diferente, en mal estado, sin bermas y mucho más peligrosa. Era obligación parar en Agua Verde, de acuerdo del consumo de Milantrova de 4 kilómetros por litro. Y todavía era una bencinera de las décadas pasadas, con mucho polvo y arbustos arrastrados por el viento. Estamos en la Panamericana. Bien, amigos de GeoVirtual 2.cl, aquí estamos de nuevo para terminar un gran tour, una gran excursión, claro, ahora aquí en Agua Verde. Sí, ¿no? 330 kilómetros de Copiapó. Hoy día me pasó un poquito, claro, para llegar a las primeras salitreras. Igual se conduce tranquilo y no hay ningún apuro ahora para volver, ¿no? Entonces hay que tranquilo nomás, con un cafecito, con algunas paradas más, que en Chañaral seguramente, ¿no? Y ahí uno lo logra también con calma, ¿no? Bien, amigos de GeoVirtual 2.cl, ojalá nos vemos en la próxima semana. Chao, amigos de GeoVirtual 2.cl.